Quiero invitarle a que abra su Biblia nuevamente en el Salmo 119. Y con este salmo, con la lectura que hicimos del versículo 105 en adelante, vamos a dar inicio a este tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Cuando usted lee ese salmo de principio a fin, el propósito de este salmista es enseñarnos, mostrarnos, compartirnos cuán importante es la ley de Dios para él. Cuán importante es la ley de Dios para él. Y es tan importante que en su acróstico no hace otra cosa decir que la necesita, la anhela, no puede vivir sin ella. Es necesario tenerla en su mente, grabarla en su corazón, aplicarla en cada circunstancia de su vida. Y después empieza a decir que aun cuando esté rodeado de sus enemigos, aun cuando parece que está en total oscuridad, e incluso mire lo que dice aquí el versículo 109, porque el versículo 109 nosotros lo traducimos como que en peligro continuo está mi vida. Pero literalmente la imagen de ese versículo dice, en la palma de mi mano está mi vida. Como quien dice, es tal en situaciones en las que me he encontrado que parece que el corazón lo siento en mi mano. ¿A usted le ha sucedido alguna vez eso, que se asusta de tal manera que parece que su corazón está en su mano? Como que fue terrible. Pero con todo no me he olvidado de tu ley. ¿Usted alguna vez se ha encontrado en una situación tal que parece que su vida por poco se le fue, pero de lo primero que usted se pudo acordar fue de las promesas de Dios? Eso es lo que está diciendo el salmista aquí. Entonces mire lo que dice esos versículos. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La única guía para el salmista era la palabra de Dios, la única, y eso es importante, única guía para el salmista. Para este salmista era la palabra de Dios. Y después dice, he jurado y lo confirmaré. Era una decisión personal. ¿Y cuál era su decisión? Dice, guardaré tus justas ordenanzas. Y ya ustedes tienen supremamente claro que guardar significa obedecer. Era un compromiso con él. Estaba tan convencido de lo que significaba la palabra de Dios para él, que su compromiso era obedecerla. Dependía su vida de obedecer la palabra de Dios. Versículo 111. Tus testimonios he tomado como herencia. Y eso es impresionante. ¿Qué es lo que usted y yo atesoramos como herencia? Pues aquello que valoramos como una riqueza que debe ser solo de nosotros. Y el salmista dice, tus testimonios, o sea, la escritura, he tomado como herencia para unos días. Solo cuando esté en problemas. Solo cuando vea que todo está bien. No, dice, para siempre. Mi herencia es la escritura para siempre. Lo que he valorado y atesorado como más importante es la escritura. Por lo tanto, para siempre será mi herencia, porque son el gozo de mi corazón. Y después dice, para terminar este párrafo, he inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos. Por siempre y hasta el fin. Qué hermoso sería tener una iglesia, una congregación que pudiéramos comprender y sentir esto mismo que el salmista sentía, que sin la palabra de Dios no puede vivir, que sin la palabra de Dios no está seguro, que su herencia es la escritura, así se quede sin nada. Eso solamente lo manifiestan aquellos hombres que en medio de la persecución atesoran tener, así sea, una página de la escritura. Y ustedes han escuchado muchas de esas historias. Hombres que escriben una sola página de la escritura porque no pueden cargar la Biblia entera
y empiezan a rotarse hoja por hoja para no quedarse sin el tesoro que los mantiene a salvo y que su esperanza puede mantenerse intacta porque saben que la Escritura es todo para ellos. Qué bueno sería que usted atesorara igualmente esta verdad. Y eso es el texto de introducción a lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. No hemos abandonado el tema, estamos hablando de la verdad. Las 3 enseñanzas hasta hoy que hemos expuesto se ha tratado sobre la verdad de Dios. ¿Cómo la verdad no se encuentra en el mundo? Nada de verdad hay en el mundo. De eso se trató la primera enseñanza. La enseñanza de la semana pasada hablamos sobre la autoridad de las Escrituras. Por cuanto Dios es y por cuanto Dios es verdad y por cuanto Dios creó todo y Él no miente y Él es el autor de la Escritura, entonces la Escritura tiene autoridad sobre nosotros porque nosotros le pertenecemos a Dios. En esta mañana vamos a estar hablando entonces sobre 3 atributos, podríamos decirlo, de la palabra de Dios. Y quiero que me acompañe al Salmo 12. Y vamos a ir identificando unas verdades bíblicas. El Salmo 12, versículo 6. El Salmo 12, versículo 6 dice: las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol, en la tierra 7 veces refinada. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? El rey David está diciendo que la palabra de Dios es tan pura, o sea, tan limpia de impureza, como cuando la plata se mete 7 veces al horno. Le voy a decir qué pasa la primera vez que usted mete plata en el horno. La primera capa, la capa que queda encima de esa plata fundida, es negra y usted saca toda esa suciedad. Espera que se endurezca. Vuelve y la mete al horno y ahora hay menos capa oscura. Cuando usted quiere llegar a la 3ª o 4ª vez de haber metido la plata en el horno, ya esa plata no demuestra impureza. Ha sido purificada 4 veces. El salmista está diciendo que la palabra de Dios es tan pura, no hay nada de impureza en ella, como si la plata fuera refinada 7 veces. Y ustedes saben que en la Biblia el número 7 es perfección. A lo que está queriendo referir el salmista aquí es que la palabra de Dios no contiene un solo error. Es totalmente limpia de errores. Es perfecta. Ahora acompáñeme por favor al Isaías capítulo 1. Y en Isaías capítulo 1 encontramos la razón por la cual Dios tiene que hablar por medio del profeta Isaías al pueblo de Judá. Isaías capítulo 1, versículo 2 dice: oíd cielos y escuchad tierra, porque el Señor habla. Y lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Quién habla? El Señor. El Señor. Recuerde que siempre hemos dicho, la palabra hace referencia a Dios como el autor y dueño de todas las cosas. Él es el Señor. Y el Señor, a diferencia de varios hombres que han querido decir que Dios, si es que existe, se alejó de la creación, la Biblia lo que realmente enseña es que Dios creó la creación y siempre está gobernando y dirigiendo sobre su creación. Y este texto de Isaías nos enseña que Dios está tan cerca de su creación que habla. Pero no solamente eso, mire lo que dice el versículo 20. Habló al pueblo de Israel, habló a la tribu de Judá y después dice: si rehusas y os rebeláis, ¿contra qué? Contra las palabras de Dios, o sea, contra Dios, contra la autoridad de Dios, por la espada seréis devorados. Ciertamente
la boca del Señor ha hablado. Y cuando Dios habla para enseñarnos su palabra, para mostrarnos o revelarse a nosotros y para invitarnos al arrepentimiento. ¿Usted por qué dice eso? Mire lo que dice el versículo 18 del capítulo 1. Venid ahora y razonemos. ¿Quién lo dice? El Señor. Venid y razonemos. O sea, te está invitando a pensar. Dios no te hizo para que no pensaras, no, te puso y te creó para que pensaras. ¿Y qué vas a razonar? Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Razona, dice Dios, por muy pecador que seas, hasta el fondo del abismo del pecado, si llegaste allí, Dios te dice, razona, si obedeces, vas a ser emblanquecido. Aunque sean rojos como el carmesí, en ese entonces era el tono más oscuro del rojo, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. ¿Y eso qué significa? Dios no estaba diciendo, si me obedeces vas a ser bendecido. No. Que la tierra prometida tuviera alimento significaba que el pueblo estaba obedeciendo la ley. Era como un recordatorio, una manifestación de que Dios había sido propicio al pueblo. Por lo tanto, si obedeces, cumples los mandamientos, crees en mis promesas, está diciendo allí en Isaías, va a ser tan evidente que yo los perdoné que van a comer de la tierra en la que ustedes están. ¿Eso qué nos muestra este texto de Isaías? Que Dios habla, que Dios es perdonador, pero que Dios también sabe hacer justicia. Ojo, sabe hacer justicia. Si el Dios Todopoderoso ha hablado, ¿no va a cumplir sus promesas? Y aquí la promesa no es de castigo, sino ¿de qué? De salvación. De salvación. La invitación es a razonar, a que seas limpiado de tus pecados. Y ese texto de Isaías nos manda a un texto en el Nuevo Testamento que es importante que lo tengamos en mente y no es difícil de aprender. Juan 17:17. Ese texto es corto. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué significa ese texto? La palabra de Dios limpia al pecador. O sea, tiene el poder que nadie más posee. Nadie posee ese poder. Transforma o regenera el alma del hombre. Ese es el poder de la Escritura. Pero tienes que leerla. Tienes que amarla, tienes que desearla, como lo dice el Salmo 119. Por eso es hermoso ver y leer ese salmo, porque este hombre fácilmente, si el alfabeto de su época tuviera 60 letras, hubiera hecho 60 párrafos meditando y reflexionando sobre lo que significaba la palabra de Dios para él. ¿Eres capaz de meditar sobre lo importante que es la palabra de Dios para ti? El problema está en que nosotros como hombres hemos humanizado a Dios. Lo hemos humanizado y hemos creído que el hombre es falible y por tanto Dios es falible, porque hemos atribuido a Dios las características del hombre. Como hemos creído que lo que el hombre construye como conocimiento puede cambiar, entonces también hemos creído que la palabra de Dios puede cambiar. Y lo interesante es que efectivamente es verdad que el pensamiento del hombre, así como el hombre, cambia. Los métodos para adquirir conocimiento en el ser humano cambian. Los fundamentos que se plantean para los conocimientos que tenemos a nuestro alrededor cambian. El ser humano cambia y su pensamiento también.
Y solamente para demostrarle a usted esta realidad, por ejemplo, antes se creía que el hombre nacía sin rasgos de personalidad. Se creía que el hombre o la mujer cuando nacían venían como eso es una palabra que ya casi no se usa, pero venían como una tabla rasa. ¿Cómo es una tabla rasa? Es como si usted tuviera un tablero totalmente limpio. Y a medida que tiene experiencias y a medida que van pasando los años, entonces como que se va configurando su personalidad. Bueno, eso quedó desmentido ya hace mucho tiempo y usted sabe que es así. Porque cada niño nace y ya nace ¿con qué? Con una predisposición, con un carácter, con un genio particular. Otra verdad humana que ha sido desmentida: las neuronas cerebrales no se regeneran. Y ustedes se lo creen. No las hemos creído. Porque nuestro dicho popular dice que el loro viejo, ¿qué? Oiga, lo tienen clarito, ¿cierto? Ustedes son de esos convencidos que creen que las neuronas no se regeneran. Pero de un tiempo para acá los estudios han demostrado que las neuronas en el cerebro no solo se regeneran, sino que nacen nuevas. Pero la ciencia humana había creído que las neuronas no se regeneraban. El conocimiento del hombre es falible. Unas investigaciones actuales enseñan que la velocidad de la luz de Einstein está siendo cuestionado. Como que la velocidad no siempre es constante en la luz. Como que hay variaciones. Que la luz no solamente es un fluido de fotones, por cuanto es fluido, entonces tiene un peso y hay cosas con las que pueden luchar, entonces la velocidad no es constante. Claro, nosotros confiamos en muchas cosas que Einstein dijo, pero es falible, ¿por qué? Porque es hombre, no es Dios. Y esta última teoría, la teoría de la generación espontánea, viene de los tiempos de Aristóteles. Y se creía que la vida nacía por sí sola. Claro, porque cuando usted mira el suelo y usted ve que no hay nada, solo tierra, y de un momento a otro germinó una planta, ¿cierto? Y de un momento a otro usted mira la tierra y de donde no había nada, ahora hay gusanos y hay termitas. Entonces, desde hace mucho tiempo se creía en eso que era la generación espontánea. Pero cuando llega el avance científico y se dan cuenta que es que la tierra no es lo más pequeño, y que hay células, y que hay bacterias, y que hay cosas, entonces nos damos cuenta que la vida viene desde otro lugar. No es tan espontánea como se creía. Pero ya la Biblia había dicho eso desde el principio. Ya en Génesis 1 y 2, Dios dijo que cada cosa se iba a reproducir según su especie, según su género. Porque Dios así las formó. Las células se reproducen según su especie y según su género. Usted, como hombre y mujer, no se reproduce como un árbol o como un caballo, sino según ¿qué? Su especie y su género. La palabra de Dios es verdad. Dios es verdad. El conocimiento del hombre no lo es. Todas esas teorías que le he presentado han sido refutadas. Algunas estuvieron en vigencia por centenares de años. Y hay algo interesante. Ellas, como tal, contienen errores. Errores. Un hombre llamado Thomas Kuhn introduce la noción de paradigma. ¿Usted ha escuchado la palabra paradigma? Y el término paradigma significa que un grupo o una comunidad científica llegan a un acuerdo para decir que eso que se está estudiando puede ser considerado como una verdad. Lo interesante es que los paradigmas científicos cambian de periodo en periodo y de tiempo en tiempo. El paradigma de la ciencia en la época medieval era uno, el paradigma en la modernidad era otro, y el paradigma hoy, científicamente hablando, académicamente hablando, es distinto. Los paradigmas cambian. Lo interesante es que la palabra de Dios, la verdad de Dios, no ha sido presentada para ser entendida como un paradigma,
sino como una verdad. No como una realidad cambiante, sino como una verdad que lee la realidad. Eso es importante que usted y yo lo entendamos. Por eso nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdad, y al no participar de los paradigmas humanos, no puede ser refutada, por lo tanto no tiene errores. Y por eso vamos a hablar hoy de la suficiencia de las Escrituras, vamos a hablar de la infalibilidad de las Escrituras y vamos a hablar de la inerrancia de las Escrituras. 3 características o atributos de la palabra de Dios: suficiencia de las Escrituras, la inerrancia y la infalibilidad. Y antes de empezar, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Mi petición en esta mañana es que nos des fe para creer, nos des fe para confiar en ti, en lo que tu palabra dice, porque la fe nos lleva a obedecer y nos conduce a la verdadera adoración. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Acompáñeme por favor a segundo libro de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Y en este pasaje encontramos un texto que nos muestra la importancia de la Escritura para nosotros. El mismo texto que nos habla de la autoridad de la Escritura, también nos habla de la suficiencia de la Escritura. El mismo texto que nos habla de la autoridad de la Escritura, nos habla de la suficiencia de las Escrituras. Y mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda Escritura es inspirada por Dios. Si la palabra de Dios es inspirada por Dios, la palabra de Dios tiene la misma autoridad que Dios tiene. Nos habla de la autoridad de Dios. Pero después nos dice que ella es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hemos aterrizado en este pasaje y vamos a regresar nuevamente a ese pasaje. Pero lo inicial que les quería compartir es que el mismo pasaje que me habla de la autoridad de las Escrituras me muestra que ella es suficiente para el hombre. Suficiente para el hombre. Acompáñenme ahora a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Y es importante este pasaje porque usted y yo hemos creído que es necesario que nosotros, aparte de tener la Escritura en nuestras manos, tengamos que recibir una relación nueva, una actualización, una manifestación sobrenatural para que podamos creer lo que ella dice. Pero en Lucas capítulo 16, versículos 29 y 31, o nos alegrará o nos entristecerá. El texto dice, versículo 29, pero Abraham dijo, ¿en qué porción de la Escritura estamos? Estamos en esa historia, parábola de Lázaro y el mayordomo, Lázaro y el rico. Y en esa historia, entonces el rico le dice a Abraham, manda a Lázaro para que vaya y predique, porque como se va a levantar de entre los muertos, entonces si lo ven, va a creer mi familia. Y Abraham, ¿qué dice? Versículo 29, ellos tienen a Moisés y a los profetas. Eso era el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas. Ellos tienen a Moisés y a los profetas. ¿Que los qué? Que los oigan. ¿Cuál era el propósito de que escucharan a Moisés y los profetas? Que creyeran, que fueran salvos. Versículo 31. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán
si alguno se levanta de entre los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué no se van a persuadir si alguien se levanta de entre los muertos y les predique el evangelio? Porque el poder no está en el hombre que se levanta, no está en la señal que se muestra, que se levanta ante nosotros. El poder suficiente está en las Escrituras. Por eso Pablo en Romanos nos dice: si hacen señales, prodigios, milagros, le dan alimento a los pobres y predican el evangelio, ellos oirán y creerán. No, Pablo dice: la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es suficiente. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice que el poder del evangelio está aquí. El poder del evangelio es suficiente para cambiar. Y el evangelio es toda la Escritura. La palabra de Dios no puede ser comparada con ninguna otra cosa. Fíjese que muchas veces nosotros hemos querido creer que las experiencias es lo que va a ayudar a la palabra de Dios para que otros crean o para nosotros convencernos de eso. Ella se comunica claramente, pero, y este pero es importante, hay una necesidad en nosotros. Y esa necesidad es de estudiarla. Estudiarla. Segundo a Timoteo capítulo 2, versículo 15. Si usted y yo no nos esforzamos en estudiar la palabra de Dios, olvídese que usted no la va a entender, no va a poder usarla. No va a poder usarla. Segundo a Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia. Diligencia no es leerla una vez cada 8 días. Diligencia no es escucharla por allá de vez en cuando. Diligencia es cada vez que puedas y te organices, por la mañana, por la tarde, al mediodía, por la noche, medita en ella. El Salmo 119, ¿cierto? Todo el día, toda hora, siempre ella será mi deleite. Y mire que primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12 dice que incluso los profetas del Antiguo Testamento diligentemente indagaban y buscaban para comprender lo que la Escritura decía acerca de la salvación, acerca del Salvador. La invitación es que aunque ella es suficiente, aunque ella es clara, aunque ella no contiene errores, usted tiene que ser diligente para estudiarla, porque si no, usted no va a poder experimentar la suficiencia de las Escrituras. No me digas que estás deprimido, como decía por ahí un autor, un músico un poco extraño. No me digas que estás triste, no me digas que estás confundido. Dime que no has estudiado la palabra y ahí sí te creo. No me digas que no tienes fuerzas. No me digas que no estás confiando suficientemente en Dios cuando no estás estudiando las Escrituras. Tienes que ser diligente en estudiar la palabra de Dios. Y ahí vas a ver la claridad que ella tiene. Y vas a ver cómo transforma toda nuestra vida. Y solamente lo voy a mencionar. Cuando usted lee el Salmo 19, desde el versículo 1 hasta el último versículo, todo ese salmo habla de la palabra de Dios. Y normalmente siempre presentamos el Salmo 19 como que nos presenta dos momentos de la revelación divina. Una revelación natural y una revelación especial. Ya hablamos de la revelación natural la semana pasada sin que usted se diera cuenta. Toda la creación tiene el propósito ante nosotros de ser estudiada para que glorifiquemos a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día al otro le da la noticia y se lo hace saber. No hay palabra, sin palabra, por toda la tierra usted ve el eco de la palabra de Dios. Porque es Dios quien sostiene por medio de su palabra la creación. Pero desde el versículo 7 hasta el versículo 11, el escritor de este salmo empieza a decir que ahora hay una revelación escrita que hace algo en nosotros. Y solamente lo voy a mencionar. La palabra de Dios restaura el alma.
Ojo, la Biblia dice que la palabra de Dios restaura el alma. No lo hace la psicología, lo hace la palabra de Dios. El Salmo 119 dice que hace sabio al sencillo. No lo hacen las universidades. La palabra de Dios dice que ella alegra el corazón. ¿Por qué no estás contento? Porque no estás leyendo la palabra. La palabra de Dios es quien alegra el corazón. No lo hacen ni los viajes, ni la fortuna, ni la fama. La palabra de Dios es la que alumbra nuestros ojos, nuestro entendimiento, no la ciencia. La palabra de Dios permanece para siempre, o sea, no cambia. No hay necesidad de actualizarla, no hay necesidad de refutarla, no hay necesidad de cambiar los paradigmas para poder entender la palabra de Dios. No, ella no cambia, siempre es igual. La palabra de Dios es justa. ¿Qué significa justa? La justicia está de la mano con la bondad y la belleza. La filosofía ha intentado estudiar todo lo relacionado con el conocimiento, y el conocimiento se ha dividido en ética, epistemología, antropología. Ética, lo que podemos hacer. Epistemología, lo que podemos conocer. Antropología, ¿qué es el hombre? Y eso se ha dividido en estética, en ética. La justicia, la verdadera justicia está revelada en la Escritura. Ella toda es justa. ¿Quieres saber lo que es bello? Míralo en la Escritura. ¿Quieres ver lo que es bueno? Apréndelo en la Escritura. Es tan justa ella que Filipenses 4:8 te dice que todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es digno de confianza, dice, en eso piensa. ¿A dónde te está mandando? Te está mandando a la Escritura. Te está mandando a la Escritura. Está mandándonos a que pensemos en lo que la Escritura enseña. Ese salmo también dice que amonesta y conduce a buenas recompensas. La Escritura amonesta al hombre, o sea, corrige del error al hombre, de tal manera que lo quita de un camino y lo pone en otro, para que tenga la recompensa, una buena recompensa. Eso lo hace la Escritura. Y hoy en día el mundo está conforme con que el hombre sea profesional. Y hay una materia que todo mundo concibe como materia de relleno. Si usted no ve esa materia, no se gradúa, pero nadie le presta atención a esa materia. Se llama ética profesional. De hecho, no te enseñan a ser buen profesional, te enseñan cómo funciona la ley para que tú puedas trabajar sin problemas. O sea, te enseñan incluso cómo violar la ley para que no tengas problema. Bueno, la Biblia no pretende que seas profesional. Al final del versículo 11 dice que ella te hace íntegro, una sola pieza. Lo que dices es lo que eres, lo que haces es lo que eres. Solamente lo hace la palabra de Dios. Te hace un hombre íntegro. ¿Te parece a ti que la palabra de Dios no es suficiente para nosotros? ¿Necesitas algo más? ¿Crees que tienes que buscar algo más en el mundo? ¿O te ofrece poco la Escritura? No te engañes si crees que es poco. Porque Satanás, cuando llegó al huerto del Edén, engañó a Eva y a Adán diciéndoles que no era suficiente con que Dios los pusiera como reyes en el huerto del Edén. Les pareció poco, teniéndolo todo. Los engañó. La palabra de Dios te está diciendo que ella es suficiente para ti, para todo lo que tú necesitas. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 19 y 20 nos dice que la palabra de Dios es tan confiable, y ya lo trabajamos un poco la semana pasada, es tan confiable que ella es más confiable que tus experiencias, y ya lo analizamos un poco, ¿cierto?
¿Por qué tú y yo no podemos confiar de nuestras experiencias? Porque nuestras experiencias están directamente relacionadas con nuestros sentidos. Nuestros sentidos pueden ser engañados. Y si usted no lo cree, vaya y estudie un poco la manera como Jacob engañó a Isaac. Isaac, un hombre ya que no veía, entonces cuando una persona no ve, se agudiza el sentido del olfato y se agudiza el sentido del tacto. Y Esaú tembló. Y si me descubre. Pero la mamá y él fueron tan hábiles que se las ingeniaron todas. Cómo iba a oler, cómo lo iba a sentir, cómo iba a escuchar la voz, todo. Tus sentidos pueden ser engañados. Por eso no puedes confiar en tus experiencias. Y si son religiosas, menos. Pero ¿qué dice 2 de Pedro 1, 19 y 20? Pero la palabra de Dios es confiable. ¿Por qué? Primero, porque procede de Dios. Segundo, porque no cambia. Puedes confiar en ella. Ella es suficiente para nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 15, ya lo leímos. Dice que ella guía al pecador hacia la fe salvífica. Lo que realmente necesita el hombre es ser salvo. Cuando tú eres salvo, tu mente es renovada, y cuando tu mente es renovada, entonces ahora ves con claridad el mundo. E incluso ella enseña todo lo que tú y yo necesitamos para que nuestro hogar funcione. Ay, pero es que la Biblia no... Bueno, sí, ella dice cómo es que nosotros debemos seguir a Dios. Pero ¿y qué hago con mis hijos? Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. En principio te dice, no depende de ti que tus hijos crean, pero dependen de ti que ellos hayan escuchado la palabra de Dios para que crean. Repítele la ley de Dios. Háblales de la ley de Dios. Muéstrales la ley de Dios. Pónsela en su mente y haz que la obedezcan hasta que ya ellos tomen sus propias decisiones. Eso demanda que los padres conozcan muy bien la palabra de Dios y que la vivan de tal manera que los hijos, cuando vean que lo que sus padres le están diciendo no es mentira, entonces ellos quieran ser como sus padres, obedientes a la ley de Dios. O sea, la palabra de Dios es el medio por el cual instruyen a sus hijos en la piedad. ¿Todavía te parece poco? La palabra de Dios es suficiente para transformarnos, para enseñarnos cómo vivir y para llegar al cielo. Ahora regresemos nuevamente a 2 Timoteo capítulo 3. Y ahí en 2 Timoteo capítulo 3, entonces vemos cómo es que funciona la palabra de Dios en nosotros. El texto dice que ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Es útil. ¿Qué significa eso de enseñar? Instruye en la forma de vivir del creyente. Ahora, yo no te puedo decir que le cojas la Biblia y cojas a bibliazos a una persona que no cree en Dios. No, porque no ve las cosas espiritualmente. Si una persona no cree en Dios, tú no le vas a decir, mira, lo que tienes que hacer con tus hijos es esto y aquello, porque no te va a creer. Lo primero que tienes que hacer con una persona que necesita saber cómo dirigir su hogar es mostrarle el Evangelio. ¿Por qué tienes que creer en Cristo? Tú eres pecador, tu familia no funciona porque tú eres pecador. ¿Cómo así? Pero es que me engañó fue el otro, pero tú también eres pecador. Pero es que mi hijo es el rebelde, pero tú eres pecador. Cuando le has enseñado y esa persona ha creído en su estado de pecado en el que se encuentra, ahí entonces la palabra le enseña. Le enseña la manera como debe vivir, en lo que debe creer.
y lo que Dios espera de él. En ese sentido, la palabra enseña. O sea, nos hace referencia a todo el contenido doctrinal de la Escritura. Ella nos enseña. Pero no solamente nos enseña, sino que dice que nos redarguye. Ella, la Escritura, no yo, no el consejero, la Escritura, nos hace referencia o nos señala nuestro error. Eso suena muy lindo, error suena muy lindo. Nuestro pecado, eso ya suena más feo. La palabra te muestra dónde estamos pecando. Y el pecado hay que borrarlo, hay que corregirlo. Por eso la palabra de Dios es un espejo, nos muestra cómo somos, lo dice Santiago. Entonces la palabra nos enseña, la palabra nos redarguye, ahora la palabra nos corrige. Lo interesante aquí es que ya no solamente nos dice la doctrina, no solo nos muestra nuestro pecado o nuestro error, sino que ahora nos mueve y nos muestra cómo es que deberíamos estar viviendo. No solamente te dice que hay un problema, sino que te dice cuál es la solución al problema. Y en la última idea que nos muestra ahí sobre la suficiencia de la Escritura es que ella nos instruye en justicia. Y eso hace referencia a la manera práctica de nuestro caminar, la manera práctica de nuestro vivir. O sea, ella no te dice cuántos buñuelos tenemos que comprar para el desayuno, pero sí te muestra la actitud con la que lo vas a pedir, la manera como los vas a pagar, la manera como los vas a repartir, e incluso qué debes hacer antes de comértelos. Dale gracias a Dios. ¿Sí se dan cuenta? Ella es suficiente. Si vas a comprar buñuelos y eres para ti solo, ¿para qué vas a comprar 10 buñuelos? Tú no eres capaz con 10 buñuelos, cómprate 3. No malgastes el dinero que Dios te ha dado. Pídelos con bondad, que muestres que es Cristo el que está viviendo en ti. Ella es suficiente para nosotros. Ella nos instruye en justicia. ¿Cómo es que debemos vivir la verdad de Dios? Entonces, acabamos de ver que la Escritura es suficiente para el creyente. Suficiente. No te apoyes en ninguna apariencia de verdad que el mundo te quiera ofrecer. Apóyate en la Escritura. Si crees en Dios, apóyate en la Escritura. La segunda característica de la palabra de Dios es que ella es infalible, infalible. Y como no tenemos muchas veces la capacidad para intuir lo que significa un término, inmediatamente lo escuchamos, vamos a iniciar definiendo el concepto. La infalibilidad significa que no puede cometer error. O sea, me habla de la potencialidad de la verdad de las Escrituras. Potencialidad. Si usted pone un niño aquí, 5 años, primera vez que va a tocar el piano, yo podría decir que ese niño no es pianista, pero posiblemente tiene ¿qué? La potencialidad para ser un gran pianista. Primero, porque es niño. Segundo, porque tiene tiempo delante, ¿cierto? La potencialidad. La infalibilidad de las Escrituras asume que por cuanto la Escritura es inspirada por Dios, Dios es verdad, Dios es creador de todo y Él tiene unos atributos, entonces esos atributos me llevan a entender que si Dios es verdad, que Dios es bueno, que Dios es justo, la palabra de Dios, por tanto, es buena, no tiene errores, no contendría errores, porque procede de Dios. Entonces la infalibilidad me habla de esa posibilidad de que ella no tenga errores. Ahora, como ya hemos visto, cada vez que hablamos de la Escritura tenemos que referirnos al origen de la Escritura, Dios. Vamos a hablar de 3 atributos. El primer atributo
es la omnisciencia de Dios. El segundo atributo, la santidad de Dios. Y el tercer atributo, la omnipotencia de Dios. Y vamos a suponer que Dios es uno y no dos de esos atributos que les voy a ir mencionando. Vamos a suponer que Dios es omnisciente pero no santo. O sea, lo sabe todo pero no es perfecto. No es puro. Eso haría que Dios, aunque conoce todas las cosas, pero no es santo, pudiera engañarnos. Porque nos puede ocultar la verdad. Por el contrario, vamos a suponer que Dios es santo, perfecto, pero no lo sabe todo. Entonces, aun cuando Él quisiera decirnos la verdad, por cuanto no conoce todas las cosas, podría equivocarse. Cuando usted y yo no creemos en la infalibilidad de las Escrituras, estamos atacando directamente a Dios y directamente a las Escrituras. Pero si Dios es totalmente santo y lo conoce todo, pregunto, ¿hay posibilidad de que la Escritura pudiera errar? No, porque Él lo conoce todo y es totalmente justo a tal punto que Él no nos va a engañar. Pero podemos introducir el tercer atributo, la omnipotencia de Dios. ¿Y por dónde va el argumento de la omnipotencia de Dios? Ustedes han escuchado que hay personas que dicen, Dios lo puede conocer todo y es santo, pero es que la Escritura fue escrita ¿por qué? Por hombres. Y el paradigma del hombre es que el hombre por naturaleza se equivoca. Entonces, ¿cómo me vas a decir a mí que el hombre no se equivocó en nada? Más de 40 escritores, aproximadamente 40 escritores, ni uno solo se equivocó. No, lo más obvio es que el hombre se haya equivocado, dicen muchas personas. Pero si estoy diciendo que la palabra de Dios procede de Dios y permitió que unos simples hombres se equivocaran, ¿qué atributo de Dios están atacando? La omnipotencia de Dios. Lo hermoso es que la Biblia nos enseña que Dios es totalmente omnisciente, totalmente justo y bueno y todopoderoso. Todopoderoso. Eso hace que no haya la más mínima posibilidad de que haya error en la Escritura. Y a eso atribuimos el atributo de la infalibilidad de las Escrituras. En cuanto a que Dios lo sabe todo, Isaías 40, versículos 13 y 14. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O cómo consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo él? Dios no necesitó consejo ni instrucción alguna. Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí que anuncie lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34. Oh, cuán profunda la riqueza y la sabiduría del conocimiento de Dios. Es tan profundo el conocimiento y la sabiduría de Dios que usted y yo no lo podemos comprender o abarcar. Así de profundo es el conocimiento de Dios, la omnisciencia de Dios. La Biblia también enseña que Dios es justo y bueno. Salmo 119, 68. Bueno eres tú y bienhechor. Por lo tanto, enséñame tus estatutos. ¿Cómo es que usted y yo probamos la bondad de Dios? Cuando Dios pone este libro en nuestras manos. ¿Lo tienes en tus manos? Es una evidencia de que Dios es bueno. Es una evidencia de que Dios es bueno. Romanos 7:12.
Así que la ley es buena y el mandamiento es santo, justo y bueno. Toda la Escritura se presenta ante nosotros como la ley de Dios, como la voluntad de Dios. ¿Y qué dice sobre la ley? Es santa, justa y buena. Ok, Romanos 12:2. ¿Qué encontramos en las Escrituras? En las Escrituras encontramos que de principio a fin ella nos presenta lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, lo que es bueno para nosotros. Romanos 12:2 dice, transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis, ¿cuál es la qué? La voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, aceptable y buena. No, perfecta, dice. ¿Qué significa perfecta? ¿Se acuerdan del texto de Isaías, del Salmo 16? ¿Cuántas veces ha sido probada la palabra de Dios? Hasta 7 veces, de tal manera que no contiene ¿qué? No tiene errores. Listo. Pero muchos han querido plantear que hay la posibilidad de que por cuanto hombres fueron los que escribieron la Biblia, hay errores. ¿Tú crees que Dios no tiene todo poder para sostener su verdad? Pues yo creo que sí, Él tiene suficiente poder para mantener la verdad intacta. Hasta tal punto que Números capítulo 23, versículo 19 dice, ojo, lo que dice Números 23, 19. Dios no es hombre para que ¿qué? Ni hijo de hombre para que ¿qué? Se arrepienta. Y dijo, y no haré, habló, y no lo ejecutaré. Y acuérdense por dónde empecé. Nosotros hemos querido humanizar a Dios. El hombre se equivoca, por lo tanto, posiblemente ¿qué? Dios se equivoca. Pero lo primero que Dios hizo fue decir, no se equivoquen conmigo. Yo no soy como ustedes, yo soy Dios. Y lo que yo he decretado, lo que yo he dicho, lo que yo he manifestado, así será. ¿Quieres jugar con tu salvación? Juega con tu salvación, no estás jugando con la soberanía de Dios. ¿Quieres creer que tu pecado no te conduce al día de la ira? Sigue jugando con tu vida. No estás jugando con la soberanía de Dios. Ahí sí tantas veces lo ha repetido el pastor David. Él ha dicho, Dios está en su trono. ¿Pero y dónde está eso? No es porque lo diga el pastor David, es porque lo dice la Escritura. Dios no se inmuta en ver que tú no quieras obedecerle. Que una nación quiera irse en pos de los ídolos. Dios está ahí quieto, tranquilo. Cuando Él quiere salvar a alguien, lo salva. Pero si tú te quieres perder en tu pecado, tranquilo, no estás jugando con Dios. Te estás engañando a ti mismo. Entonces, si Dios es totalmente justo, si Dios es omnisciente y si Dios es todopoderoso a tal punto que lo que Él ha dicho desde antes lo va a cumplir, o sea, es todopoderoso, entonces podríamos decir que la palabra de Dios potencialmente es infalible. Pero no solamente es potencialmente infalible, por cuanto Dios es lo que es y es Dios el que ha dado la palabra, entonces eso nos lleva a nuestro tercer punto. La palabra de Dios es inerrante. ¿Eso qué significa? Sencillo, sin error. Sin error. No hay un solo error. Un profesor de teología llamado Wayne Grudem explica la inerrancia de la siguiente manera. La Biblia en los manuscritos originales no afirma nada que sea contrario a la verdad. O sea, la Biblia solo contiene verdad. En eso consiste la inerrancia de la Escritura. No contiene errores. Ahora, para ampliarlo un poco más, la Biblia siempre dice la verdad. Siempre dice la verdad.
y siempre dice la verdad respecto a todo lo que ella habla. ¿El hombre es bueno? No. ¿Dios es bueno? Sí. ¿El hombre puede salvarse a sí mismo? No. Si alguien se salva es por obra y gracia de Dios. Sí. ¿El hombre podría perder su salvación? No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que él inició, ¿lo va a qué? A terminar. No solamente dice la verdad, sino que todo cuanto dice sobre algo es verdad. Y mire lo interesante de esa afirmación. Si Dios dice que destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre que cayó del cielo, no dice que cayó de un volcán cercano, sino ¿de dónde? Del cielo. Porque eso es lo que quiere decir la Escritura. Cuando Dios dice en su palabra que el monte Sinaí tembló por la presencia de Dios, muchos han querido dar a entender que es que eso era un posible volcán que no estaba en actividad, pero en ese momento específico se movió. La Biblia dice que ese volcán tembló porque la presencia de Dios lo hizo temblar. Y no solamente lo hizo temblar, sino que dice que el pueblo de Dios escuchó a Dios y tembló de terror al haber escuchado a Dios. Que se detuvo el sol en tiempos de Josué, se detuvo. Que Jesús murió y resucitó, eso significa que no es que le dio un paro cardíaco o que sufría de epilepsia. Eso es lo que han querido decir muchos hombres, no. En lo que dijo la Escritura, lo dijo con tal verdad en cada situación que manifiesta. Todo hecho histórico, todo hecho científico, aunque ella no pretende ser historia, aunque ella no pretende ser ciencia, es verdad. Hasta hace poco los científicos quedaron asombrados porque el océano tenía movimientos y eso facilitaba las rutas comerciales en el mar. Ya eso lo decía Job hace mucho tiempo, los surcos y los senderos del mar. Pero la pretensión de Job no era enseñarnos que en el mar habían surcos. Pero científicamente es correcta. La Escritura no tiene errores. Acompáñame al Salmo 119, versículos 89 y 96. El Salmo 119, versículos 89 dice: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. He visto un límite en toda perfección. Ojo con esto. El salmista está diciendo, ha visto un límite en toda perfección, pero tu mandamiento es sumamente amplio. Y usted dice, ¿eso qué significa? Se lo voy a explicar. Todos los paradigmas científicos, todas las teorías que intentan explicar al hombre y lo que el hombre cree, han sido refutadas y han sido cambiadas porque la manera de explicar algo no abarca la totalidad de lo que se necesita conocer. O sea, tiene un qué, dice el versículo 89, un límite. Pero la palabra de Dios es sumamente amplia. Eso es lo contrario a tener un límite. O sea, no tiene límite. Y ahí donde encontramos nosotros Romanos capítulo 11. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Insondable. Recordemos la idea inicial del paradigma de Kuhn. El conocimiento del hombre cambia, no es firme. No es firme. La palabra de Dios no tiene límites. ¿Por qué? Porque no tiene errores. No tiene errores. Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice: probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. ¿Qué? Probada es la palabra de Dios, a tal punto que ¿qué? Que todo aquel que se esconde en ella está protegido. Todo aquel que en ella se esconda está protegido. Mis queridos hermanos, o estudias la palabra de Dios y te convences de la verdad de la palabra de Dios y amas la palabra de Dios y buscas manejarla con libertad, o el mundo te va a arrastrar.
Y no va a ser fácil que el mundo te arrastre. No va a ser difícil, que el mundo te arrastre. Cuando tú no manejas la palabra de Dios, esas apariencias de verdad que el mundo te muestra, te van a hacer dudar de Dios primeramente y de lo que Dios ha dicho, por cuanto no manejas la verdad. Y te van a hacer verte a ti mismo como pobrecito, qué lástima. Ay, no, pero usted esperando en algo que no va a pasar. Ay, ¿usted por qué da su dinero a la iglesia? Ay, pero es que si usted no tiene un trabajo que le dé más ingresos, entonces su familia, ¿cómo va a sobrevivir? Así empieza el mundo. ¿Y sabe qué es lo peor? No lo creemos. ¿Y para qué va a traer más hijos a este mundo? No traiga más, a sufrir, no. Qué pena. La Biblia enseña que Dios te puso en este mundo para que trajeras muchos hijos. No uno. Muchos. Para que por medio de ellos esta verdad se siga propagando. Para que la palabra siga siendo lámpara a nuestros pies. Precisamente ese proverbio 30, versículo 5, nos lleva de regreso al Salmo 12:6. Por lo tanto, la palabra es sin error, totalmente probada. Hay una falacia que se mueve en nuestro contexto y es el siguiente. Pero es que la Biblia tiene muchos errores. ¿Usted ha escuchado eso, cierto? Dicen que tiene muchos errores. Y lo primero que yo hago es, yo tengo varias Biblias en mi casa, le presto una y me muestra un error, por favor. Hasta ahí llegó. Ellos han sido engañados y hasta personas creyentes han sido engañadas que creen que la Biblia tiene errores. Yo le digo, muéstreme uno, por favor, uno solito. Es que la Biblia se contradice, muéstreme dónde se contradice. Es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Ok, ¿qué parte de la Biblia leíste y cuánto dejaste por fuera de tu lectura? Porque en el Nuevo Testamento yo encuentro que Dios se ira y en el Nuevo Testamento encuentra que Dios ama. Entonces el que te estás contradiciendo eres tú, pero la Escritura no. La palabra es sin error. Salmo 12:6. Isaías 1, 2 y 20 dice que Dios habló. Y si Dios habla, cuando alguien habla, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar, atender. Y Juan 17:17 nos enseña que Dios va a transformar nuestra mente y nos va a regenerar por medio de la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es útil para que tú seas instruido en toda verdad, para que seas santificado, para que puedas llegar al cielo. Conclusión. La conclusión es una pregunta, mis queridos hermanos. ¿Aún no amas la palabra de Dios? ¿Aún no confías en la palabra de Dios? Recuerda que no creer o no confiar en una sola palabra de las Escrituras te hace un incrédulo, te hace un desobediente. Y la invitación de Dios es a que razones, a que pienses y medites si realmente Dios no es un ser como para confiar en Él. Y su palabra nos invita a confiar en Él, a obedecerle a Él y a esperar en sus promesas. Vamos a